¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en Objetivo Planeta hablamos de los microbios que viven con nosotros, dentro de nosotros, sobre nosotros y de los que dependemos para vivir, lo que los científicos llaman microbiota, un universo de bacterias y hongos y virus y otros microorganismos con los que tenemos una relación simbiótica, es decir, nos beneficiamos mutuamente, nosotros de ellos y ellos de nosotros. Cómo nos sienta la comida y en general nuestra salud física, incluso mental, dependen en buena medida de la microbiota de la que la ciencia cada día sabe más. Y por eso hemos traído a dos científicas para que nos enseñen cosas de un órgano tan importante como la microbiota. Yolanda Sanz, profesora de investigación del IATA, el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del CSIC en Valencia. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas tardes, muy bien. Especializada en la relación entre microbiota y salud. Y Rosa del Campo, investigadora en el Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal. ¿Qué tal? Muy bien. Rosa, y especialista en trasplantes fecales, o sea, trasplantes de caca. De microbiota intestinal, que son provenientes de las heces. Eso es, vale, pues de eso hablaremos también enseguida. Bueno, hemos visto ya que la microbiota es esa inmensa comunidad de microorganismos, básicamente bacterias, creo, que viven con nosotros desde el principio de nuestras vidas, ¿no? Y de la que dependen tantas cosas. Pero, ¿cuántas? ¿Hay una sola microbiota o tenemos más microbiotas en nuestro cuerpo, Yolanda? Bueno, podemos decir que hay tantas microbiotas como hábitats. ¿Y qué es un hábitat? Pues el intestino lo podemos considerar un hábitat, la cavidad oral otro, el tracto vaginal otro, la piel otro. En cada hábitat hay unas condiciones distintas en cuanto a oxígeno, pH, concentración de nutrientes a las que se adaptan esas bacterias y a su vez las bacterias cambian las condiciones de ese ecosistema. Rosa, hay más, me decías antes, ¿no?, que hay tantos como partes del cuerpo. Claro, en todas las partes de nuestro cuerpo, que está rodeado de mucosa, y la piel, que no es una mucosa, pero es la que nos aísla del exterior. Ahí hay un montón de microorganismos que conviven entre ellos y que a su vez nos dan unas propiedades saludables para nosotros realmente. Realmente son necesarios para la vida humana. No hay nadie en este planeta que no tenga microorganismos en todos los sitios. Y bueno, lo forman básicamente bacterias, pero ¿qué otros microorganismos? Porque bueno, claro, hemos aprendido desde pequeñitos que las bacterias son algo de lo que hay que defenderse, que son algo peligroso, pero resulta que también pueden ser algo muy beneficioso. ¿Qué otros microorganismos? Esa percepción está cambiando porque estamos descubriendo realmente la parte beneficiosa de ese conjunto de microorganismos, que en el intestino fundamentalmente son bacterias, el 90%. Pero también existen otro tipo de microorganismos como las arqueas, que son similares a las bacterias, pero tienen un origen evolutivo distinto y unas funciones metabólicas distintas. También tenemos virus y también tenemos hongos, aunque su papel es mucho menos conocido. Se están desarrollando algunas investigaciones en este momento que empiezan a indicar pues, que pueden regular cómo se conforma toda esa combinación de microorganismos tan heterogénea y tan diversa, y pueden influir también en el desarrollo del sistema inmunológico. Estamos hablando de billones de microorganismos, como decías, en el intestino, la enorme mayoría de bacterias, que conforman un órgano nuevo, ¿se puede decir eso? Eso es. De hecho, este año el premio Príncipe Princesa de Asturias es para los investigadores que descifraron cómo las bacterias se comunican entre sí, cómo una comunidad de bacterias, no solo una bacteria en concreto, sino todas ellas se juntas, crecen, se comunican, deciden cuándo tienen que parar de crecer, deciden cuándo empiezan a exportar algún tipo de proteína que nos afecta a nosotros en nuestra salud. O sea, que cada día está más de moda la comunicación entre las bacterias y cómo ellas deciden qué encender y qué apagar de su genoma para expresar las proteínas. O sea, se puede decir que en realidad, o sea, aquello que se dice a veces que el cuerpo humano no es más que una forma con la que el cerebro se traslada de un sitio a otro, se puede decir de la microbiota, es decir, es un órgano, entre comillas, inteligente que nos utiliza para reproducirse y para, en fin. Pero al final somos más bacteria que humanos, tenemos más células de microorganismos que de humanos, o sea que realmente simplemente somos un hotel para estos microorganismos. Eso me refería. Bueno, ¿y cómo se forma, Yolanda, la microbiota? ¿De dónde viene? Bueno, antes del nacimiento el feto es prácticamente estéril y la colonización de la microbiota la adquirimos en el momento del nacimiento. Entonces el recién nacido está expuesto de una forma muy abrupta, de repente, a todo lo que le rodea en el medio ambiente, incluidos todos los microorganismos que pueden proceder de la madre o del ambiente pues, hospitalario donde tenga lugar el parto. El proceso de colonización es muy rápido, pasamos de no tener microorganismos en nuestro intestino a tener esos billones de microorganismos, y aproximadamente en
un plazo de una semana a 10 días. Va cambiando también muy rápido la composición de la microbiota. Al principio hay anaerobios facultativos que pueden ser proteobacterias, incluidas Escherichia coli, lactobacilos, y estos van consumiendo el oxígeno, crean un ambiente más anaerobio y finalmente es colonizado fundamentalmente por anaerobios estrictos, que son los que nos van a acompañar durante toda nuestra vida. Que son microorganismos que viven en ausencia de oxígeno. Prácticamente en ausencia de oxígeno. Que es lo que ocurre en nuestro intestino, por ejemplo. Sí. Que tenemos gases, pero que no son oxígeno. Exacto. Vale, y entonces, otra cosa que me interesa mucho, esa formación de la microbiota original en el momento del nacimiento, ¿es distinta si te hacen una cesárea? Es decir, el paso por el canal de parto supone que el bebé ya es contaminado por las... Tuya, esa es tuya. Sí, dependiendo de si el parto es por cesárea o es un parto natural vaginal, ya es un condicionante, porque si es vaginal, atraviesa el canal vaginal y tiene contacto con distintas partes del organismo de la mujer. Sin embargo, claro, está más cerca también el intestino, puede haber un mayor contacto y un mayor trasiego de microorganismos de la madre, y si es por cesárea, pues bueno, ahí ya hay una cirugía y el canal es diferente y por tanto el contacto con microorganismos de la piel va a ser diferente. También influye pues que en un parto por cesárea pues puede haber más tratamiento farmacológico previo y posterior para evitar infecciones. Al final es una intervención quirúrgica que va a estar acompañada de tratamiento con antibióticos, que es clave porque son antimicrobianos y al final pues van a influir en nuestra microbiota. Entonces todos esos parámetros son muy importantes en los primeros estadios de la vida y después pues fundamentalmente la lactancia, si es materna o es lactancia artificial. Si es materna va a haber un predominio tremendo de bifidobacterias que pueden alcanzar hasta representar el 90% de nuestras bacterias intestinales, y después cuando se va introduciendo la alimentación complementaria, que es la alimentación de los adultos, a partir pues sobre todo del cuarto y sobre todo del sexto mes, pues empieza a diversificarse la microbiota, las bifidobacterias empiezan a perder terreno y empiezan a ganar terreno otros microorganismos, otros anaerobios, pues que son capaces de utilizar otros nutrientes de la dieta. Entiendo. Y entiendo también, Rosa, que el niño nace y el entorno en el que está supone también ya una exposición a la contaminación, que no lo es, sino una exposición a las bacterias que lo rodean, pero a lo mejor los besos que reciba, ¿no? Claro. Y además de los besos, yo creo que con el COVID también hemos aprendido que simplemente sin tocarnos, aerosoles, ¿no? Los aerosoles, hay transmisión. Con los aerosoles de la piel se nos caen muchísimas células de bacterias todos los días que se quedan en las superficies y que después otra persona las recoge. O sea, expuestos, gracias a Dios, estamos a muchísimos microorganismos y es lo que tenemos que hacer, estar expuestos. El bebé cuando nace se enfrenta a muchos microorganismos y para eso tiene un momento que tolera muy bien la colonización, en la cual no hay una respuesta inmunitaria frente a esos microorganismos, y de esa manera el cuerpo reconoce que esos microorganismos son parte nuestra y no nos ataca. Es el proceso de colonización. Las mascotas nos pueden transmitir también. Y nosotros a las mascotas. Y nosotros a veces peor. Sí, es verdad que los animales tienen una microbiota diferente, ¿eh? Por ejemplo, los perros tienen unos estafilococos especiales que no tenemos nosotros, pero bueno, también es un día a día en el que si convives con ellos llegas también a un equilibrio. Probablemente lo que sea más abrupto es entrar en contacto con algo nuevo, ¿no? Eso sí que puede producir una infección. Hay que tener en cuenta eso, que colonizados estamos siempre, infectados solo es un momento agudo en el cual tenemos síntomas de infección. Entiendo. Bueno, y si me permites, ahora se está investigando especialmente cómo nuestro comportamiento social, esas interacciones sociales, no solo pueden ayudarnos o contribuir a que transmitamos bacterias patógenas o virus, como ha sido en el caso del COVID, sino también a que transmitamos bacterias comensales simbióticas y que nos pueden ayudar y pueden beneficiar a nuestra salud. De hecho, se está observando pues, que los familiares y los amigos que conviven tienen una microbiota más similar a aquellos individuos que no conviven con estos otros, y también dentro de una misma familia la pareja tiene una microbiota más similar entre ellos que en relación a sus hijos, por ejemplo. Y bueno, todo esto está abriendo un campo importante de investigación porque por un lado pues pensamos que esta capacidad de socializar y todo este comportamiento puede ayudar a beneficiar a nuestra salud, no solo desde el punto de vista psicológico, sino porque adquirimos una microbiota más diversa y más competente biológicamente, y por otro lado se está investigando también si nuestra microbiota contribuye a nuestro comportamiento social y nos hace más sociables o más propensos a cooperar con los otros. ¿Y hasta qué punto es así? Bueno, enseguida volvemos a esto, pero un segundo, Rosa, porque es que hay un caso que el otro día vi, un programa que me encanta, El cazador de cerebros, de Pere Estupiñán, que está fantástico, que salía Yolanda, y había un investigador que daba un caso muy curioso de una chica en la que tenía una bacteria
que le protegía de las caries. Eso es y de pronto se dieron cuenta que el novio de la chica, pocos meses después, también dejó de tener caries, ¿no? Entonces, identificaron Ese es un buen amigo nuestro, además, un investigador brillante, Alex Mira, que le pasó eso. Tenía una doctoranda que de repente le dijo, oye, mi novio tenía caries y desde que estamos saliendo no tiene caries. Sembraron las bacterias en el laboratorio y vieron que tenía un estreptococo especial, que han llamado Streptococcus dentisani, que produce unas bacteriocinas que a su vez... ¿no? Dentisani, sí. Todo el sentido, claro. Sí, la llaman así. O sea, que creo que inicialmente querían otro nombre, pero no lo dejaron y han puesto dentisani. Y ese streptococo lo que produce es unas bacteriocinas, unos péptidos, que es capaz de matar al que produce la caries. Entonces, bueno, pues él sigue adelante con su investigación. Creo que dentro de poco lo tendremos en la calle, probablemente en formato... Eso es lo que te iba a preguntar. Entonces, ¿no podemos tener esas cosas en la pasta de dientes? Bueno, es muy complicado todavía, pero yo ya lo sé porque justo he estado con él hace 2 días. Sí que lo están tratando, pero el problema de las... ¿cómo se dice? Las patentes, las negociaciones con las empresas, eso es lo que está paralizando. No es culpa de... Más que nada es la parte legal, que claro, tienes que saber si es un suplemento alimenticio, si es un medicamento... ¿Vale? Es una forma de añadir bacterias a la boca y es lo que está parando un poco lo que esté en la calle, pero enseguida va a estar en la calle. Bueno, ¿y cómo cambia la microbiota con la edad? Has dicho que el bebé a las pocas semanas, cuando pasa de la lactancia a la comida, digamos, más parecida a lo que será de adulto, pues eso transforma su microbiota, pero luego... En la edad adulta, en el envejecimiento, ¿cómo cambia la microbiota? ¿Se enriquece, se empobrece? Consideramos que la microbiota en la edad adulta permanece fundamentalmente con un grado de estabilidad importante, siempre en condiciones fisiológicas, por supuesto, pero a medida que avanza la edad vamos perdiendo también facultades fisiológicas, sobre todo, que afectan también al funcionamiento del tracto intestinal, a nuestra capacidad de digestión, a nuestra capacidad sensorial. Cambiamos nuestros hábitos sociales, cambiamos nuestra alimentación y cambia nuestra microbiota. Y se va empobreciendo y perdiendo algunas bacterias que asociamos a un fenotipo saludable. Lo que estamos ahora intentando es ver qué desviaciones de la microbiota se relacionan con un envejecimiento saludable y qué desviaciones de la microbiota se relacionan con un envejecimiento no saludable o menos saludable, de forma que se pueda predecir la trayectoria de tu envejecimiento y actuar para reponer aquellas bacterias que puedas estar perdiendo y puedan mejorar tu estado de salud. ¿Y hay alguna relación, ese famoso eje, ¿no? Para hacer este programa he leído que se puede hablar de un eje entre el cerebro y la microbiota del intestino, por no hablar de otras, ¿no? Pero al menos la del intestino, que es la más poblada o la más numerosa, hay una relación directa, ¿no? entre eso y el cerebro. Es decir, ¿hay forma de corregir enfermedades o de evitar que se produzcan? Sí. Bueno, ¿Cómo es esa relación de ida y vuelta? Estamos haciendo mucho esfuerzo desde la investigación para entender eso. Yo creo que todavía no lo tenemos completamente dominado, pero sí sabemos que hay casi más neuronas en el intestino que en el cerebro. El sistema entérico, neuronal entérico, hay un montón de neuronas, de plexos nerviosos que rodean el intestino y que al final estos metabolitos de las bacterias van a poder afectar a lo que es el sistema nervioso del intestino. Cuando tú dices metabolitos de las bacterias, metabolitos de la bacteria significa el producto final de lo que es la digestión de los alimentos de la bacteria, o sea que igual tú tienes un metabolismo que acaba en unas sustancias que excretas por la orina o por las heces, por las bacterias, cuando digieren la comida también tienen unos metabolitos que excretan fuera. Pueden ser desde sustancias para comunicarse entre ellas, como hemos dicho antes, o pueden ser algo que en respuesta a un estrés, una toxina, mil cosas, pueden ser 1000 cosas. Entonces, entre ellas suponemos que algunas bacterias son capaces de producir sustancias con actividad neurológica que puedan impactar, o sea, que se parezcan estructuralmente a nuestros neurotransmisores, por ejemplo, y que puedan impactar en lo que es las neuronas del intestino y después tener una comunicación directa con el sistema nervioso central a través también de lo que es el sistema vago, que también es otro sistema que nos rodea, y por supuesto la liberación a sangre, a suero, o sea, del intestino muchas de las sustancias de la digestión pasan a sangre y por ahí podrían llegar al sistema nervioso central. Pero he entendido mal cuando has dicho hay más neuronas en el intestino, o podría haber más en el intestino que en el cerebro. No, creo que hay, no es que podría, yo lo que tengo oído es que se habla de que es nuestro segundo cerebro, pero esto de medir el número de células es siempre muy complicado. Es una forma de dar cifras para que nos hagamos una idea de la dimensión, de la importancia que tiene dentro de nuestra fisiología. Entonces, hasta aquí he entendido que cuidar nuestra microbiota es fundamental, sea en la piel, o en la boca, o en la vagina, o por supuesto, el intestino, etcétera, ¿no? ¿Cómo no existe una forma de hacernos un análisis de microbiota, como hacemos un análisis de sangre, para saber si estamos bien o no? ¿Tenemos que encontrarnos mal
para comprender que algo no funciona en la microbiota? Pues mira, me alegro mucho que me hagas esa pregunta porque sí que quisiera lanzar un mensaje de que es verdad que lo que tenemos ahora es un desarrollo tecnológico que antes no teníamos. Nosotros antes las bacterias las estudiábamos mediante cultivo. Cogíamos una muestra de heces, de sangre, de cualquier cosa y cultivábamos esas bacterias. Ahora tenemos una revolución tecnológica que nos ha permitido ver bacterias sin crecerlas. Vemos su DNA. Somos capaces de una muestra de heces extraer el DNA, amplificar solo el de las bacterias y después lo estudiamos con bioinformática. ¿Qué pasa con esto? Que hemos llegado a saber lo que es la composición de nuestra microbiota. Hemos pasado de saber que había entre 40 y 50 microorganismos, ahora tenemos entre 400 y 500, muchas veces hasta más, en el intestino. Así que ahora esos tipos de análisis se han popularizado. Uno puede ir a las farmacias y depositar una muestra de heces e igual que te dicen el genoma humano, te pueden decir la composición de tu microbiota. Nosotros en la ciencia lo utilizamos pues, para saber qué diferencia a los enfermos de los sanos, pero realmente sí que quiero dejar claro que no existen unos estándares de microbiota normal. De hecho, ¿de microbiota normal? O sea, yo puedo saber cuánta cantidad de bacterias tengo, pero yo no sé si eso es normal o no normal, porque a pesar de que se han hecho unos esfuerzos tremendos para estudiar a la gente sana, a la gente enferma, todavía queda mucho. Entonces no tenemos puesto, como digamos, los puntos de corte. Oye, si pasas de este número de bacterias, ya es patológico. O sea, esos análisis que yo puedo ir a la farmacia y comprar y me hacen un análisis de microbiota, no sé qué, esto no tiene significancia clínica. Eso. Por varias cosas. Hay una cosa muy importante que es que como no tenemos estándar no podemos traducirlo a algo que podamos hacer. Y segundo, no tenemos nada para intervenir. ¿Por qué? Pues porque aunque tengas una bacteria más alta que otra, yo no te voy a dar antibióticos, porque eso es una colonización. Tú no tienes unos síntomas de infección. El principal modulador de esa microbiota va a ser la alimentación. Tú puedes intentar cambiar la alimentación, añadir probióticos, añadir prebióticos, intentar de alguna manera. Pero no están escritas unas guías, como estamos acostumbrados los médicos, o sea, si tú tienes el colesterol alto, te doy esta pastilla. Eso no ocurre con la microbiota. Tú puedes saber, esta es mi composición, pero ¿qué voy a hacer para cambiarla? No está claro. Entiendo. ¿Y cómo se cuida? ¿Cómo cuidamos la microbiota, Yolanda? Yo creo que Yolanda... Bueno, la microbiota intestinal, sobre todo, la podemos cuidar con la dieta, con una dieta variada, que hace que nuestra microbiota sea más diversa, porque se tiene que especializar en utilizar distintos nutrientes. Vive con lo que le damos. Y por otro lado también pues es muy importante aportar fuentes de fibra, todos los alimentos que contienen fibra. ¿Por qué es importante? Pues porque las bacterias intestinales anaerobias están especializadas en la utilización de la fibra que nuestros enzimas digestivos no pueden metabolizar, no pueden digerir. Entonces llega a la parte final del intestino grueso y sirve de nutrientes para nuestras bacterias. Pero es que además nuestras bacterias degradan la fibra y a cambio devuelven otros metabolitos bioactivos que son buenos para nuestra salud. Por ejemplo, el butirato, del que se alimentan las células epiteliales, especialmente los enterocitos. Tiene efectos antiinflamatorios, fortalece la función barrera intestinal y tiene una serie de funciones que nos aportan ese beneficio. Y de ahí ese es un ejemplo del intercambio de beneficios mutuos. Entiendo. Hablemos ahora de los trasplantes fecales, por favor, que es un tema apasionante. Es decir, siempre habíamos y todavía asociamos la caca a algo de lo que hay que alejarse, algo problemático, que puede producir infecciones y bacterias, bla, bla, bla. Y ahora resulta que lo hemos transformado en algo valiosísimo. ¿Cómo es eso, Rosa? Bueno, es verdad que nuestra concepción ha cambiado mucho. La caca ahora la vemos como un ecosistema donde conviven los microorganismos y es cierto que nosotros, igual que por la orina liberamos nuestras toxinas que nos sobran, la caca también es nuestros desperdicios de los alimentos. Pero de ahí nosotros somos capaces de recuperar el ecosistema microbiano completo, incluidos los virus, las bacterias, y podríamos identificar a unos donantes sanos a los que validamos para demostrar que están completamente sanos y que no tienen algo que nos puedan contagiar de lo conocido, porque ciertamente lo que conocemos es lo que es, pero estamos muy limitados en algunos aspectos. Intentamos encontrar gente sana, gente válida, que pueda ser donante de heces, que pueda ayudar a otras personas. Que no todo el mundo puede serlo. No, es muy, muy difícil ser donante de heces. No puedes tener ni el colesterol alto, ni tatuarte, por ejemplo, no te puedes tener un piercing. ¿Tatuarte ni piercing no, puede ser? No, 6 meses sin donar heces si te haces un piercing. Sí. Si viajas fuera de España, otros 6 meses. O sea, tenemos mucho cuidado con esto, porque somos conscientes de que estamos recogiendo unos microorganismos que tenemos que poner a otra persona. Entonces, si tú viajas fuera de España y te has contaminado de alguna cosa, damos 6 meses para que dé la cara a la enfermedad. Entonces, es complicado, es muy complicado. ¿Y entonces qué hacéis? O sea, cogéis ese excremento, tenemos unos protocolos. Sí, eso es. Primero lo disolvemos, lo concentramos las bacterias, eliminamos los restos de fibra sin digerir, de ahí lo concentramos, lo liofilizamos, lo convertimos en un polvo muy fino que encapsulamos después en unas cápsulas gastroresistentes
y lo administramos vía oral a la gente que lo necesita. ¿Y cómo le ayuda la gente que lo necesita? Pues mira, hoy en día la Agencia Española de Medicamento ha denominado a las heces como un medicamento, o sea, eso es muy importante porque la regulación es muy importante de esto, no se puede hacer en cualquier sitio, de cualquier manera, entonces al ser medicamento está obligado a hacerse en un hospital y en un entorno sanitario controlado. La única indicación que existe hoy en día, es verdad que podríamos hacer trasplante y que hay sospechas de muchas enfermedades en las cuales se podría beneficiar del trasplante fecal, pero no es una realidad. La única realidad es que sirve para la infección por Clostridium difficile. Clostridioides difficile, que es una bacteria que da unas diarreas tremendas, con unos dolores tremendos, y para esa infección sí funciona. Cuando la gente... exclusivamente para esa. Exclusivamente para esa. Quizá hemos oído campanas y pedimos trasplantes fecales cuando no los necesitamos. No, porque de hecho nosotros estamos expuestos a microorganismos y lo hemos dicho continuamente. Trasplante fecal significa meter un ecosistema completo, pero una persona que estés en la calle y en contacto con gente, con sitio, o sea, se va a contaminar de otras bacterias, no es necesario introducírselas. En el caso de Clostridium es un problema de que han tomado muchos antibióticos, eso ha devastado su microbiota, se ha encontrado Clostridium en la casa vacía, la ha llenado con sus toxinas. Y la única manera de quitarlo cuando es recidivante, porque hay muchas veces que con antibióticos lo solucionamos y se acaba el problema. Pero si no se acaba el problema con el antibiótico, hacemos un trasplante fecal y el 90% se cura. Bueno, Yolanda, hay otras cuestiones importantes también en las que trabajáis, como por ejemplo la obesidad, la posibilidad de diabetes. Estas líneas de investigación pueden en algún momento mejorando la microbiota, ¿no? Confiamos en que sí, en que en el caso de la obesidad y patologías metabólicas como la diabetes podamos encontrar soluciones basadas en el microbioma. Estamos identificando bacterias que reducen la inflamación asociada a la obesidad, que al final da lugar a la resistencia insulínica y puede llegar a dar lugar a una diabetes. Otras bacterias que actúan sobre el sistema enteroendocrino, que son las células de nuestro intestino que producen hormonas como el péptido YY o el péptido similar al glucagón, que nos permiten regular aspectos como la ingesta y el apetito a nivel central. Y que nos permiten, por ejemplo, regular nuestros niveles de glucosa, que no tengamos hiperglicemia, que tengamos una respuesta en sangre de glucosa cuando ingerimos un alimento moderada, no excesivamente elevada, lo cual dañaría también nuestra homeostasis de glucosa y el funcionamiento de la insulina, y en esta dirección es en la que estamos trabajando. La posibilidad de enfrentarse a situaciones de desequilibrio mental, como puede ser una depresión. Este es otro de los ámbitos en los que estamos trabajando también, tratando de identificar bacterias que puedan participar en esa comunicación intestino-cerebro. Hemos visto que en algunos casos regulan la inflamación asociada, por ejemplo, al estrés. Una exposición a un estrés crónico puede acabar desencadenando una depresión, un cuadro depresivo y cuadros de ansiedad. Realmente el estrés es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de una depresión. Y al final provoca un proceso inflamatorio y neuroinflamatorio que agrava el cuadro de la depresión. Y por otro lado tenemos otras bacterias que estamos viendo que regulan la producción de neurotransmisores, como ha apuntado también Rosa antes. Puede regular la síntesis de serotonina, que en un 90% se produce en el intestino, aunque nos parezca algo completamente inesperado, y también regulan, por ejemplo, la producción de dopamina, que es otro neurotransmisor importante. Es fascinante la cantidad de posibilidades que se abren en este nuevo, entre comillas, pero en fin, relativamente nuevo mundo de la microbiota y derivados, ¿no? Pero claro, al final ingerimos un montón de antibióticos, incluso sin quererlo, porque los animales están tratados con antibióticos de tantas formas. Bueno, ahora el plan, eso sí que ya, el plan de resistencia de los antimicrobianos se ha limitado muchísimo y hay que reconocer el gran trabajo que ha hecho España, porque ha sido muy exhaustivo con lo que se le puede y no se le puede a los animales. Antes a los animales se les daba antibiótico porque eran promotores de crecimiento, conseguían engordar más rápido al animal, eso se prohibió ya hace muchos años, pero aún así se seguía tratando a los animales con unos antibióticos que no se usaban en humanos para no tener resistencia, pero las bacterias aprendieron a tener resistencia cruzada y al final lo que se ha hecho es limitar muchísimo la exposición a antibióticos en los animales, y hoy en día la comida que nos llega, por supuesto, está libre de antibióticos, por supuestísimo. Bueno, oye, vamos terminando, me temo, ¿sí? Que podríamos, que fíjate que no hemos hecho más que rascar el barniz de esta maravilla que es la microbiota, ¿no? Pero, ¿qué mensaje podéis dar a las personas que nos están viendo para que cuidemos mejor nuestra microbiota, para que la comprendamos mejor, para que no esperemos cosas de la ciencia que a lo mejor todavía no puede dar? ¿Qué mensaje tenéis final, Yolanda? Bueno, a mí me gustaría transmitir la idea de que hay que cuidar la alimentación para cuidar nuestro cuerpo, para cuidar nuestra mente y también nuestra microbiota.
Muy bien. Y a mí me gustaría transmitir que es verdad que hay muchas expectativas en este campo, pero que me gustaría que pusiéramos ciencia para demostrarlo. O sea, lo que nos falta es saber específicamente qué microorganismo, con qué paciente y con qué enfermedad. Ciencia. Que no falte. Importantísimo en estos tiempos, además de disparates, en fin, no me meto ahí. Gracias, Yolanda y Rosa. Muchísimas gracias por vuestra ciencia, precisamente. Gracias a ustedes también. Sigue la información, como siempre, aquí en el canal 24 Horas. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces.